Bien, gloria al Señor, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de discipulado. Vamos a comenzar en esta noche orando al Señor para continuar con nuestro estudio acerca del capítulo 31 de nuestra confesión. Y vamos a orar primeramente para pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos. No, oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tus bondades infinitas, porque en tu inmensa misericordia, Señor, nos permites apartar de nuestro tiempo para poder estar acá, Señor, y dedicarnos al estudio de tu palabra, Señor, para aprender acerca de las cosas que son necesarias para nosotros, de manera que podamos eh, dedicarnos, Señor, y podamos aplicarlas a nuestra vida para poder ser salvos, Señor, y para poder caminar de acuerdo a como a ti te agrada, Señor. Te pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes ahora en este tiempo para poder eh, poner atención, Señor, a todas las cosas que tú tienes para enseñarnos. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y permite, Padre, que tu Espíritu Santo pueda imprimir en nuestras vidas todo aquello necesario, Señor, para vivir conforme a la vida del Espíritu que tú demandas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a compartir la presentación. Solo permítanme un momentito. Hmm. Hoy sí, mis hermanos, vamos entonces a compartir nuestra presentación para esta noche. Y tal vez si me verifican que estamos saliendo con audio en la transmisión. Bien, anteriormente estudiamos acerca de las verdades del infierno y vimos en nuestra presentación que el infierno era real, que el infierno es un lugar temible. Y vimos tres descripciones de lo que era ese lugar y por qué razón nosotros deberíamos estar eh, con terror de ir ahí a ese lugar y todo lo que el Señor Jesucristo nos dice, las veces que el Señor nos enseña acerca de este terrible lugar. Concluimos que era un lugar verdadero, un lugar real, donde van todas las almas de aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Así que ahora nos preparamos para ver la segunda parte de nuestra presentación, que es la justicia de Dios en el infierno. También vamos a ver que es un lugar definitivo y que es un lugar del cual debemos escapar y vamos a ver cómo podemos nosotros escapar de ese lugar. Así que, primeramente, tenemos que decir que todos tenemos un sentido inherente de la justicia, ¿verdad? Los niños desde muy chiquitos aprenden que algo no es justo cuando no les favorece y algo sí es justo cuando sí les favorece, ¿verdad? Todos venimos con ese chip, como diríamos, todos venimos con ese sentido moral de justicia de lo que está bien y lo que está mal, aunque a veces estamos tentados a ignorarlo cuando nos conviene, ¿verdad? Mi papá tiene un dicho que es, lo que es bueno para mí es malo para los demás, dice, ¿verdad? Cuando alguien piensa que la justicia solo tiene que estar del lado de uno, cuando lo favorece, ¿verdad? Pero cuando ahí sí lo perjudica, entonces mejor no.
Y vemos que es la regla, pareciera, ¿verdad?, en nuestros gobiernos latinoamericanos, que la justicia solo se aplica en contra de los que salieron del poder, mientras que los que están en el poder están eximidos o están por encima de la ley. ¿Verdad? Es una práctica recurrente. Así que como seres humanos tenemos un sentido de la justicia que es inherente a nosotros, nacemos con esa distinción moral. Sin embargo, en la corrupción de nuestro corazón, decidimos muchas veces o estamos tentados muchas veces a ignorarlo cuando nos conviene. Sin embargo, lo que encontramos con frecuencia no solo es que se hace justicia, sino que no se hace en absoluto. Vemos las cosas que pasan en el mundo y es fácil pensar, ¿por qué Dios permite que pase esto? Si es un Dios amoroso, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre en África? ¿Por qué permite la guerra de Ucrania? ¿Por qué permite que hayan maras? ¿Por qué permite que la gente se vaya a Estados Unidos y pase por todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces, como que la regla, en lugar de ser la excepción, la regla es que la justicia no se sirve en absoluto en nuestro mundo. Algunos se salen con las suyas de muchas maneras, literalmente esquivan el castigo, aún hasta el asesinato. En nuestro país, un porcentaje alarmante de los crímenes queda sin resolver, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está la justicia en todo eso? Los inocentes sufren, los tramposos prosperan, y dicen muchas veces cuando miramos comerciantes en la televisión, ¿verdad? Dicen, uno que quiere hacer las cosas honradamente le cuesta, pero esos pícaros todo les va bien, ¿verdad? Y siguen prosperando. Y el crimen pareciera que es algo beneficioso para el que se embarque en él. No siempre, pero sí lo suficiente como para que parezca que la justicia lucha por mantenerse en pie, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo? La única respuesta satisfactoria a las injusticias de este mundo sería una justicia perfecta en el mundo venidero. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que, bueno, aunque en este mundo no se sirvió justicia para estos pícaros, pues nosotros esperamos que en el mundo venidero ellos van a tener su merecido. Y esa es la respuesta que nos satisface a nosotros como cristianos, porque si no es así, entonces ¿para qué esmerarnos aquí en esta tierra por hacer lo bueno? ¿Para qué esmerarnos por vivir en santidad? Si no hay algo después, si no hay algo después de esta vida que pueda servir esa justicia de la manera en como nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros anhelamos y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que nos enseña la Biblia, que cuando muramos, cada uno de nosotros va a tener que comparecer ante el tribunal de ese santo Dios para dar cuentas por sus acciones. Para millones de personas, lo que hemos estudiado hasta ahorita plantea una enorme pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Si Dios es amor, ¿por qué envía a la gente al infierno? No es nada amoroso que alguien envíe a las personas al infierno sin perdonar, tanto que pregonan amor los cristianos y toda la cosa, y están mandando a todo mundo para el infierno. ¿Qué es lo que pasa? Y la pregunta es comprensible, pero equivocada. La pregunta correcta tendría que ser, ¿cómo puede un Dios totalmente santo dejar entrar cualquier pecado en el cielo? ¿Verdad? Nosotros, las personas cuestionan el amor de Dios cuando se trata de condenar a las personas, pero no cuestionan la falta de santidad para que Dios los pueda dejar entrar en el cielo. Entonces, hay un gran desbalance entre una cosa y otra que no es consistente con la persona del Señor. Y el día de hoy vamos a tratar de responder estas dos preguntas. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? ¿Y cómo puede un Dios santo permitir cualquier tipo de pecado? Así que vamos a empezar por ver esa incongruencia que hay entre el carácter amoroso de Dios y el carácter justo de Dios al dar castigo a los malvados, ¿verdad? La Biblia habla del amor cientos de veces y debemos nosotros saber que el amor de Dios no es como el amor que nosotros sentimos, fluctuante, que cualquier situación puede hacer
que cambie la medida en mayor o menor manera de acuerdo a las cosas que las personas hacen. El amor de Dios no fluctúa, no aumenta y no se reduce, porque el amor no es algo que Dios tiene, sino que es parte de su naturaleza inmutable. Inmutable significa que no cambia. Dios no cambia en ninguno de sus atributos. Entonces, el amor en Dios no puede ni incrementar ni puede eh, disminuir, ¿verdad? Entonces, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Y ahí tenemos que estar bien claros, que Dios es amor, en lo que Él es la esencia de su ser inmutable. El amor no es Dios, ¿verdad? Para nosotros no es un sentimentalismo inmoderado que nos permite salirnos con las nuestras y cuando morimos deja a un lado las infracciones y nos trata como que si nunca hubiera sucedido. Es decir, Dios nos ama tanto que no importa que nos portemos mal. Pero aunque nos portemos mal cuando nos morimos, Él dice, no, total, este es mi hijo y yo lo voy a querer y yo lo voy a permitir en el cielo. Entonces, eso no es congruente con el carácter y con la manera en la que Dios ama. Así que cuando nosotros miramos los atributos de Dios, vamos a ver que el amor es un atributo importante, es un atributo inmutable, o sea, es un atributo que no cambia en Dios, pero que juntamente cuando Dios lleva a cabo su juicio, no solamente el amor es el que interviene, sino que hay otro atributo de Dios muy importante que entra en juego. Entonces, es erróneo asumir que solamente un atributo de Dios entra en juego a la hora de decidir el futuro eterno de una persona. Dios va a condenar a alguien y entonces lo va a medir conforme a la escala del amor. Es erróneo. ¿Por qué? Porque no hay un atributo que sobresalga más en Dios que los otros. Todos entran en juego. Así como también es erróneo asumir que el amor es el atributo predominante en Dios, principalmente en la función de traer juicio y de traer justicia a una persona que está siendo juzgada. En la Biblia, el atributo que más se resalta acerca de Dios, incluso más que el amor, es su santidad. Nosotros vemos a los ángeles en el cielo, los querubines, ¿y qué dicen? ¿Qué cantan los querubines en el cielo? Santo, santo, santo. No dicen amoroso, amoroso, amoroso. ¿Verdad? Cuando lo describen a él, cuando están en su presencia, no, no son como aquellos cultos carismáticos, ¿verdad? Que, ay, mi amado es mío y aquel romanticismo cristiano, sino que ahí en el cielo se rinden, se postran ante la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es ese atributo que más resalta de él, ¿verdad? Así que al momento de juzgar y de traer condenación a las personas que están delante de él, su justicia es la que interviene en el asunto. Dios es amoroso y santo al mismo tiempo. Dios tiene cero tolerancia con el pecado y nunca podría actuar de tal forma que su carácter se contradiga. Dios es justo y sabe que el malvado necesita castigo. Ah, no, pero es que el amor de Dios es mayor que la justicia. Entonces va a dejar que pase el pecado para permitirlo en el cielo. No, Dios no va a permitir que uno de sus atributos se ponga en juego para contradecir su carácter y para contradecir lo que el resto de la escritura nos dice acerca del pecado. Viene un hombre y vive toda su vida, una vida de pecado, una vida de maldad, y en el día final, cuando él muere y llega ante la presencia de Dios, entonces Dios muestra su amor y le dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste no importa. Quedó en el pasado, quedó ahí atrás en la tierra. Ahora vas a estar conmigo porque te amo, porque son mi hijo, porque toda la humanidad son mis hijos. Entonces, vení y entra en el paraíso.
Y entonces, ¿qué mérito hay para los cristianos que nos hemos esforzado en llevar y en vivir una vida santa, absteniéndonos del pecado, renunciando a las cosas del mundo, renunciando a los frutos de la carne, a las obras de la carne y buscando el fruto del Espíritu? ¿Verdad? Dios no puede ser incongruente y Dios no puede contradecir su propio carácter. Si al momento de ejecutar ese juicio, Dios va a ejecutar la santidad. Aquellos que creen que porque Dios es amor pueden vivir una vida como les plazca y luego apelar al amor de Dios para librarse del infierno, están cometiendo un fatal error. ¿Cuál es el criterio entonces que Dios utiliza para elegir a unos y condenar a otros? Preguntar cómo Dios puede enviar a la gente al infierno pasa por alto un punto muy importante, y es el hecho de que el término gente es un término neutral, y podría dar la impresión de que Dios sencillamente decide enviar a algunos al infierno y a otros no. Y eso no es así. Dios no está jugando al azar. Y Dios nos dice estos sí y estos no, como cuando uno está en un partido de sacarrimba y los pone a todos en fila india y empieza a decir este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Este va para el infierno y este va para el cielo. No, no es que Dios simplemente manda a la gente al infierno. Dios manda a pecadores al infierno. Se van al infierno son los pecadores. No son aquellos que han sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir que Dios es ira, Dios es enojo, Dios es castigo. No necesariamente. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Cuando nosotros leemos el Salmo 7, el verso 11, lo lee Emanuel. Dios es juez justo y está airado contra el limpio de todos los días. El impío. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Al condenar a los pecadores, Dios entonces expresa su santo odio hacia el pecado y ejecuta su juicio perfectamente justo y recto. El problema es que la gente no se siente pecadora porque no sabe qué es pecado y no sabe lo que es un pecador, ¿verdad? Si usted va en la calle y le pregunta a todo el mundo, ¿usted cree que usted es pecador? No. ¿Por qué? Porque yo no he matado a nadie, porque yo soy una persona buena, trabajadora, yo no me meto con nadie, no tengo enemigos. Ahí lo vemos en las noticias a cada rato, hacen tirazones y masacres y todo. Y salen las mamás diciendo, no, si eran buenos jóvenes, no se metían con nadie, solo se dedicaban a lo suyo y a saber por qué los mataron. La terrible delincuencia en nuestro país está acabando con la vida de los jóvenes. Y después sale a luz que tenían un rosario de delitos y que por eso fue que los mataron. Pero el punto es que la gente no se mira a ellos como pecadores. Usted le pregunta, usted va a un estadio ahorita de un partido de fútbol y le pregunta a toda la gente que está ahí, ¿cuántos son cristianos? Yo le aseguro que todo el estadio va a decir, amén, 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 amén. Pero realmente, ¿cuántos son cristianos? Y si les pregunta cuántos son pecadores, nadie va a decir que son pecadores. ¿Por qué? Porque se creen buenas personas. ¿Por qué? Porque se comparan con otros que son peores. Y cuando nos comparamos con otros que son peores, obviamente nosotros no estamos tan mal. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, el estándar no tienen que ser otras personas, sino que tiene que ser el Señor Jesucristo. Cuando nos miramos en el espejo del Señor Jesucristo, nos damos cuenta qué terriblemente deficientes, faltos y infinitamente alejados estamos de llegar al estándar requerido de santidad por Dios para poder ser justificados. Ahora, para poder entender eh, esta situación de quién va al infierno, tenemos que saber qué es un pecador, qué es pecado y quiénes son los que van al infierno.
Empecemos primeramente por qué es un pecador. Marcos 10, del 20 al 22. Henry, si me ayudas a leer. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahorita te doy la palabra. Esta conversación con este muchacho es muy similar a la conversación que muchas veces tenemos con las personas en la calle. Usted le pregunta, ¿y tú crees que eres pecador? No. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, porque pago mis impuestos, porque soy un buen vecino, no le hago daño a nadie, hago esto, hago lo otro. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Le preguntó a este joven, ¿verdad? Obedeces a tus padres, siguiendo todos los mandamientos, guardas el día del Señor, no te haces imagen, eh, no has robado, no has matado. Y le dijo, Señor, todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud a cabalidad. Soy un hombre cheque, 100. No matarás, cheque. No robarás, cheque. No codiciarás, cheque. Obedecerás, honrarás a tu padre y a tu madre, cheque. Todos los mandamientos los había cumplido. Y el Señor le dijo, ¿cómo estás con el diezmo? ¿Cómo estás con las ofrendas? Reventado. ¿Verdad? Y se dio cuenta de que no era tan perfecto como él pensaba que era. El punto de la conversación del Señor Jesucristo es una pequeña cosa que nosotros dejemos de cumplir, ya nos desbarata todo nuestro argumento de que somos justos y rectos y dignos de poder entrar en la presencia del Señor. Un solo mandamiento que fallemos ya nos hace herederos a las llamas del infierno. Entonces, ninguno de nosotros está a salvo. Mauro, tenías una pregunta. Sí, solo era con la presentación anterior, cuando decías que Dios está airado con el impío, entonces esa premisa, que yo creo que no es bíblica, pero que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, eso no es así, pues. Ese es puro humanismo que se ha infiltrado en las iglesias, ¿verdad? Y generalmente esa frase se dice al momento de hacer la invitación al altar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. El Salmo 7 nos dice, está airado todos los días contra el pecador. Efesios 2 nos dice que somos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. No hay posible manera en la que un pecador pueda ser reconciliado con Dios si no es por el Señor Jesucristo. Un pecador, aunque haga obras buenas, aunque sea bueno, aunque sea caritativo, ayude a los ancianos, ayude a los huérfanos, esto y el otro, no tiene manera por sus obras de reconciliarse con Dios, porque dice Efesios 2, ha nacido como hijo de ira, como hijo de condenación, enemigo jurado de Dios. A menos que Cristo intervenga por él, ese hombre está frito, listo y entregado a las llamas del infierno. Y por eso es, cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros comprendemos la urgencia de esa situación, de que nacemos, estos niños nacen como enemigos jurados de Dios. Son pecadores y Dios está enojado con ellos. Entonces, necesitan una solución para su condición. Esto es como que, me acuerdo cuando nació mi primera hija, Aline, eh, me entregaron los papeles en la clínica y yo salí inmediatamente a registrarla, ¿verdad? Porque mi hija tenía que tener una identidad y tenía que tener una nacionalidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que mi hija no tiene una identidad, no tiene un apellido, no tiene una cédula de nacimiento? Esta niña necesita tener papeles y es uno de los derechos del niño. Entonces, de la misma manera, deberíamos sentir ese sentimiento de urgencia y de asfixia como padres
de que nuestros hijos nacen en un estado de pecado y de enemistad con Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, somos más diligentes en predicarle el evangelio y rogar a Dios por su alma para que lo salve. Y somos más diligentes también en predicarle el evangelio a todos nuestros seres queridos. Porque si comprendemos que son enemigos de Dios y que Dios está irado todos los días contra el pecador y está tensado su arco, sigue diciendo el Salmo. Y ustedes siguen leyendo ese Salmo, dice que su arco está tensado, como quien tiene la flecha atrás solo para soltarla y matarlo. Dice para traspasarlo, si no se arrepiente. Ese es la perspectiva de Dios con respecto al pecador. ¿Verdad? Entonces, la palabra airado en hebreo es sa'án, que significa echar espuma por la boca. Eso significa literalmente, es la figura de, por ejemplo, un buey o los toros más bien, cuando los han toreado, ¿verdad? Y están echando espuma y su respiración es más profunda. Esa es la idea en esta palabra, sa'án, echar espuma por la boca o estar encolerizado o enrojecido y haciendo esos suspiros profundos de ira, ¿verdad? Entonces vemos ahí que su santidad y cuando es violada su ley por cada ser humano, su carácter santo que repudia al pecador en este caso, ¿verdad? Porque no es el pecado en sí, no es algo abstracto, ¿verdad? Sino es la persona, las personas en las que infringen la ley de Dios. Entonces, tener esa imagen de Dios encolerizado y enrojecido cada vez que alguien peca contra él es tremendo. sí, obviamente esa es una antropopatía, ¿verdad? Son recursos literarios que usa el escritor para ayudarnos a nosotros a entender la manera en cómo Dios está. No es que Dios está así. Dios es un Dios sin pasiones, Dios es un Dios sin sentimientos, pero la manera en cómo su santidad repudia el pecado es así, como que si estuviéramos viendo a alguien encolerizado, ¿verdad? Y hablando de eso, de que dijo que no es algo abstracto, ¿verdad? Sino que está aplicado directamente a los pecadores. Cuando la gente dice eso, ¿verdad? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, R.C. Sproul creo que era que decía que, qué curioso, pero al que manda al infierno no es al pecado, sino que es al pecador. Entonces, no podemos, ¿verdad? Agarrar esa situación y hacerla un dogma, porque realmente no es algo abstracto, es algo concreto. Quien se va a condenar en el infierno por ese pecado es el pecador. Así que tenemos que estar bien sabido de eso. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cualquiera que ha quebrantado algún mandamiento es pecador, ¿verdad? Y muchas veces nosotros llegamos así como llega este joven a donde Jesús, no, Señor, desde mi juventud todos los mandamientos los he guardado. Y el Señor revela algo tan minúsculo en la vida, ¿verdad? Y le dice, si fuera la vida de nosotros, ¿cómo estás con aquella pluma que te llevaste de la oficina? Hijo, sí, ¿verdad? Robé, es cierto. ¿Diste ofrenda este domingo en la iglesia? No, Señor. O sea, Dios revela algo tan minúsculo en nosotros para desbaratarnos todos nuestros argumentos de que somos moralmente perfectos y dignos de Él. La prueba del ácido, para saber si realmente hemos cumplido con todos los mandamientos. ¿Verdad? Si hay alguien acá que piensa que tiene el carácter moral y la estatura moral para decir, yo no he quebrado ninguno de los 10 mandamientos, la prueba del ácido es esta. Mateo 22:37. Adrián. Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Empezando por ahí, ¿quién de nosotros ha llegado a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Que levante la mano para cortársela de una mentirosa. Ninguno, hermano. Ninguno de nosotros ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Empezando por ahí, que es el más grande mandamiento, no podemos cumplirlo. No podemos cumplirlo. Nadie es capaz de cumplir esto a cabalidad. Entonces, ¿quién puede? Ninguno de nosotros. Y ese es todo el punto de la ley. Demostrar nuestra incapacidad para cumplirla, para evidenciar nuestra necesidad de un Salvador que la cumpla por nosotros. ¿Quiénes pecan entonces? Romanos 3:23 dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pecaron está conjugada en un tiempo pasado y nos dice que ninguno de nosotros tiene un historial perfecto. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos serios pecados de los cuales nos hemos arrepentido y algunos otros que aún no nos hemos arrepentido. Pero todos estamos manchados por el pecado. Puede que no hayamos pecado de la misma manera o en el mismo grado o con el mismo conocimiento de lo que estábamos haciendo, pero todos hemos pecado y un solo pecado es suficiente para hacernos culpables ante Dios y merecer su juicio. Un solo pecado es necesario para hacernos culpables. Entonces, ¿quiénes pecan? Todos. Dice, están destituidos. Dice, todos pecaron en tiempo presente para mostrarlos, sí, para mostrarnos nuestro historial. Todos estamos manchados por el pecado. Pero dice, están destituidos actualmente, en el presente. Están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice que ni aún en nuestro mejor momento logramos reflejar en nuestras vidas la gloria de nuestro Creador. Estamos lejos del estándar de Dios. A sus ojos todos somos pecadores. Cuando Dios condena pecadores al infierno, está respondiendo a las decisiones que ellos tomaron mientras estaban vivos. Nadie se fue al infierno porque pobrecito, qué barbaridad, no le dieron una oportunidad para arrepentirse y para no ir al infierno. No, todas las personas que están en el infierno se fueron ahí porque fueron culpables y responsables de sus actos. Y algunos se fueron de muy buena gana. Así que en el infierno no hay pobrecitos. Aunque hay gente buena, no son pobrecitos. Son culpables, son reos de muerte. Son enemigos de Dios, son hijos de ira, hijos de condenación. No hay ninguna ley que te obligue a pecar. Pecamos deliberadamente por nuestra propia iniciativa. Así como también no hay ninguna ley que te impida adorar a Dios. Claro, los gobiernos pueden poner restricciones a la libertad de culto, pero aún así está en nosotros y nosotros decidimos o no decidimos hacerlo. No hay ninguna ley en nuestros miembros que nos impida a nosotros adorar al Señor. Aunque los gobiernos nos pongan restricciones, nosotros siempre podemos adorar. Claro que nos vamos a hacer merecedores de las penas que ponen los gobiernos, pues lo vamos a hacer. Y cuando nos toque ir en contra de esas leyes por adorar a nuestro Dios, lo vamos a hacer, al igual que Daniel en Babilonia. Pero lo que me refiero es que no hay nada de parte de Dios en nuestra naturaleza que nos impida adorar, ¿verdad? Aún así, son incontables las personas que no tienen tiempo para Dios y actúan como si Él no existiera. No hay limitaciones, ¿verdad? No hay una ley que te obligue a pecar y tampoco no hay una ley que te impida adorar. Pero muchas personas, simple y sencillamente, no quieren hacerlo porque no tienen tiempo y viven sus vidas pensando que Dios es irrelevante.
El escribir sobre cómo tratamos a Dios en el tiempo y cómo nos tratará Él en la eternidad, la Biblia nos dice, en 2 de Timoteo 2:12, si me ayuda a leer. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Estas son palabras de Pablo a Timoteo y son congruentes con las palabras del Señor Jesucristo. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero asimismo está hablando acá Pablo a Timoteo diciendo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces, ¿qué tiene eso de injusto? O sea, es tan claro como es. Si sufrimos con Cristo, entonces vamos a reinar con él. Y si lo negamos, él nos negará. Ahí no hay injusticia. Las cosas están claras. Nosotros amamos a Cristo aquí en la tierra, entonces vamos a reinar con él. Nosotros negamos a Cristo aquí en la tierra, entonces él nos va a negar en la eternidad. No hay nada de injusto en eso. Ujú. ¿Para qué quede? ¿Para qué hoy? Al mencionarse si sufrimos, ¿verdad? ¿A qué contexto se refiere exactamente? Toda nuestra vida en la tierra es sufrimiento como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra el pecado remanente en nosotros. El pecado nos impide estar con Cristo, nos impide ser como Cristo, nos impide cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Entonces, todo aquel que es cristiano sufre por no obedecer a su Señor. Y esos son los sufrimientos que tenemos en el tiempo presente. Sufrimos por los enemigos del cristiano, que son nuestra carne, el diablo y Satanás. El diablo y el mundo, perdón. Entonces, Satanás está constantemente hostigando a los cristianos y está frenando el cristianismo. El mundo está levantando una campaña hostil en contra del cristianismo, en contra de sus valores y en contra de sus enseñanzas. Entonces, obviamente, sufrimos por todas esas cosas. Por el pecado en nosotros, ¿verdad? Por los hostigamientos de Satanás y por la hostilidad del mundo en contra de los cristianos. Esos son los sufrimientos que nosotros tenemos en el tiempo presente. Ahora, lo opuesto es que el cielo va a ser una perfección absoluta para todos los que estén ahí, porque se van a deleitar en la presencia íntima y santa de Dios. Salmo 16:11, Nicolás. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto va a ser la realidad de los creyentes allá en la presencia del Señor. Vamos a tener plenitud de gozo, nuestro gozo va a ser completo, va a ser total y delicias a su diestra para siempre. 2 Corintios 4:17, Luz. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba experimentando, ¿verdad? Estas tribulaciones momentáneas. Estaba preso en Roma, estaba a punto de morir. Bueno, no cuando escribió esta carta, ¿verdad? Pero experimentaba durezas, tribulación, angustias a causa del ministerio. Dice, cada cosa que vivimos acá produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Sabemos que cuando más duro es el sufrimiento acá, más deleitoso va a ser el gozo allá en la eternidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esa es la realidad para todos aquellos que creen en el Señor y que esperan con ansias estar con Él en nuestro día final. Los que murieron. Entonces, imagínense, eso es para los que esperamos en Él, los que nos consagramos, los que luchamos contra el pecado, los que queremos obedecer al Señor. Eso es para nosotros. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero los que murieron negando y dudando la existencia de Dios, no van a estar ahí. Toda aquella gente que invitamos y no quisieron venir a la iglesia
por darle rienda suelta a los apetitos carnales de su vida y todo lo demás, esas personas no van a estar ahí. Van a estar en un lugar de condenación y de tormento. Tampoco los que excluyeron de su vida, los que excluyeron a Dios de su vida aquí en la tierra. No, yo no necesito a Dios. Anda vos y hace eso. Yo no necesito darme golpes en el pecho. ¿Verdad? Yo soy responsable de mi vida y de mis propias acciones y yo no necesito a Dios en mi vida. Anda vos sos el que necesitas estar en la iglesia, estar orando y estar ahí con los hermanos. Yo no. La gente no va a estar ahí. Los que establecieron sus propias normas, los que ignoraron sus mandamientos, los que decidieron rechazar el amor que Dios les mostró de tantas maneras. Cuando le mandó a un hermano que le predicara el evangelio, cuando fue un hermano a orar por él cuando estaba en el hospital, cuando lo socorrió a un hermano que tenía una emergencia. ¿Verdad? De muchas maneras que Dios tuvo amor con él, y aún así, dijo, no tengo tiempo para estar en la iglesia, no tengo tiempo para buscar a Dios. Cuando ya esté viejito, salud, cuando ya esté viejito, entonces ahí puedo dedicarme a Dios. ¿Verdad? Y se murió antes de eso. Esa gente no va a estar con Dios. Aquellos que no deseaban disfrutar de la presencia de Dios mientras vivían en la tierra, no van a participar del deleite de Dios en el cielo. ¿Por qué sería eso injusto? Injusto sería que siendo malos acá, negando a Dios, no queriendo pasar tiempo con Dios, Dios les permitiera estar allá en la presencia juntamente con nosotros. Entonces, ¿por qué eso es injusto? Así que, mis hermanos, la justicia de Dios se manifiesta aún en la condenación de los impíos, enviándolos al infierno. Así como también la justicia de Dios se manifiesta con la exaltación, con la glorificación de sus hijos. ¿Cómo va a ser eso injusto? Si eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios estipula en su palabra. Así que avanzamos en nuestro estudio y miraremos que el infierno es un lugar definitivo. ¿Cuánto va a durar ese tormento? La Biblia nos responde en 2 de Tesalonicenses 1:9. Ayúdame. Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuánto va a durar? Eterna. Van a sufrir pena de eterna perdición. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuánto va a durar? Eternamente. Otro ejemplo, Judas 13. Lucas. Fieras ondas del mar, que espuman de su propia vergüenza, estrellas errantes, para que las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Apocalipsis 14:11, hermana Carlota. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces vemos que es un lugar definitivo, ¿verdad? Un último ejemplo, Apocalipsis 20:10, hermano Mauricio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y así pudiéramos continuar
con las enseñanzas de Jesús en las que habla del fuego eterno, el infierno eterno, todo esto nos habla de que el infierno es un lugar definitivo. Ahí va a ser un tormento eterno. ¿Y por qué es necesario que nosotros entendamos esto? Porque las personas siempre quieren tratar de aminorar su pena, pero aún en los juicios terrenales, si lo condenan a cadena perpetua, ahí están los abogados viendo a ver cómo cumple menos de lo que le han destinado, ¿verdad? La gente dice, no, pero es que van a estar ahí un ratito hasta que paguen y después los van a sacar de ahí, porque ya pagaron la pena y entonces ya el Señor los va a trasladar para el cielo. El infierno no es así, no hay medidas sustitutivas. No hay arresto domiciliario, no hay casa por cárcel, es definitivo. La condena ahí es total, la pena es única. El tormento, el sufrimiento es eterno. Cuando se describe este lugar de tormento, nosotros vemos que eterno es el adjetivo que se usa para describirlo. No hay, perdón. Yo recuerdo las enseñanzas de mi mamá, que mi mamá siempre se esforzó en enseñarnos, yo le decía que lo básico, siempre se esforzó, ella siempre ha leído la Biblia, y entonces ella decía, siempre nos recalcaba a mi hermano y a mí, si ustedes no buscan de Dios, si ustedes no creen en Jesucristo, eso es sus enseñanzas, van a sufrir un castigo eterno. Y en mi mente de niña, para mí eso de eternidad me generaba ansiedad, mucha ansiedad, y hasta por años de vida universitaria me generaba ansiedad porque para mí eso era, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar a eso? Pensar en eso, en realidad la gente no lo dice, pero no sé al doctor si él le habrá pasado, que muchos pacientes llegan con crisis de ansiedad que no saben ni por qué, pero pareciera que la culpa que ellos no saben los agobia, y el saber en su adentro que es un castigo eterno, porque el ser humano por sí ya lo trae, lo sabe, pero no lo sabe expresar, y el orgullo no sabe reconocer que eso es eternamente, y eso genera ansiedad y, y angustia, pero no lo saben expresar, y el orgullo no los hace buscar. Y cuando he tenido la oportunidad de evangelizar a alguna de mis pacientes con eso, les pregunto, ¿saben qué pasa si usted no pasa eso, si usted no nace de nuevo, si Dios no le permite el nuevo nacimiento? Es un castigo eterno. Y eso, la gente vive como adormecida en este mundo de atracciones, de distracciones, de lo realmente valioso que es que si mueren sin Cristo, se lo minimizan, de que es un castigo eterno. O sea, ¿qué tiene, qué es en nuestro cerebro, qué es el sentido de la eternidad? Es algo que no tiene fin. Y en mi cabeza eso siempre empezó, y eso nos da, pero sí, eso de eternidad, ¿qué concepto tenemos de la eternidad? Sí. Creo que fue que compartí eso en la clase pasada. Decía que un caso que pudimos ver, conocimos en la conferencia a una enfermera, o no sé si lo compartí, ustedes me recuerdan. Conocimos a una enfermera que cuidó en sus últimos días, cuando estaba moribundo, el apóstol Otoniel Ríos Paredes, del Ministerio del Lim. El apóstol Ríos decía que él no iba a ver muerte y que él había visto el Apocalipsis, que el Señor le reveló que él iba a ver el rapto de la iglesia. Por lo tanto, él no iba a ver muerte. En sus últimos días, dice esta enfermera, que murió aterrorizado, tenía un miedo de morir. Impresionante. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Como decía Pablo, ¿verdad? Para el cristiano verdadero, mis hermanos, la muerte, claro, no es algo que buscamos, pero es algo que tenemos que estar preparados para recibir. Porque, como decía Matthew Henry, siempre lo digo,
Matthew Henry dice que la muerte es el oscuro callejón que lleva al palacio de un gran rey. Es el servidor de Cristo que nos toma de la mano en este mundo y nos lleva a la presencia del Señor. Entonces, cuando a nosotros nos toque morir, nosotros tenemos que estar en paz y listos para recibir al Señor. Esa es la muerte cristiana. Morimos entre hermanos y morimos esperando la redención del Señor. ¿Qué hay de preocupante y de atemorizante en eso? Saber que cuando cerremos los ojos acá, los vamos a abrir en la presencia del Señor. Debe ser un momento de gran expectativa para nosotros. Me llamaba la atención en estos días que la abuelita ha estado en el hospital, ¿verdad? Y eh, con muchas dificultades. Ella le expresaba a mi esposa que ella estaba lista, ¿verdad? Para recibir lo que el Señor decidiera sobre su vida. Les digo, esa es la actitud de un verdadero cristiano, ¿verdad? Aunque muchas veces somos dramáticos y lo que tenemos es una tos o una neumonía y no estamos cerca de eso, ¿verdad? Pero esa es la actitud de un cristiano. El cristiano está listo para cuando el Señor lo llame, estar en su presencia. Como dice el corito, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, mi nombre yo feliz responderé. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Pero los que no son cristianos verdaderos siempre andan buscando mitigar y reducir la pena, ¿verdad? Y en el infierno, hermanos, no hay grados de castigo, no hay un cumplimiento total, no va a llegar un punto en que ya cumplió la pena y entonces ya se quemó lo que tenía que quemarse y se calcinó. ¡Pum! Ya no más, ya cumplió todo. No, 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 eso no se extingue nunca. Dios no castiga según el grado de pecado. Dios castiga según la naturaleza de pecado. Pecado es pecado. Un violador va a tener la misma pena y el mismo castigo que un mentiroso. No porque el castigo de uno pese más que el otro. O sea, Dios no pesa el pecado en base a eso, sino que pesa el pecado en base a la naturaleza del pecado. Desobediencia es desobediencia. Y para Dios una es tan mala como la otra. Entonces, en base a eso, Él va a castigar. Y la gente se basa en pasajes como estos. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, el Señor Jesucristo hablando, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces dice la gente, el castigo de los fariseos va a ser mayor que el de cualquier otro pecador. No, el Señor no está diciendo eso. Está acentuando de que sus acciones, sus malas acciones en el presente son mayormente justificables de su condena eterna. ¿Verdad? No está diciendo que van a tener un mayor castigo. De la misma manera, como Santiago 3:1 nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos una mayor condenación. Nos está hablando de que cada acción que nosotros hacemos en la actualidad hace más latente nuestro pecado para el día del juicio. Mateo 11:22. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Recursos literarios que el Señor Jesucristo está usando en su discurso. Pero en el infierno, como hemos visto en toda la escritura, cuando se habla de ese lugar, no hay grados de castigo. Es un lugar definitivo y es un lugar de tormento eterno para todos los que van ahí. Pensar que hay grados de castigo es contradecir el carácter de Dios y contradecir la palabra de Dios en lo que Dios ha dicho que va a ser el infierno. Entonces ya empezamos a poner lugares intermedios y empezamos a hacer otro tipo de doctrinas como la fantasía de Dante Alighieri del infierno, ¿verdad? Y eso no es lo que dice la palabra. Entonces, Dios manifiesta su justicia perfecta al condenar a los impíos al infierno y al galardonar a los justos al cielo. Y el infierno también es un lugar definitivo de tormento. Finalmente, debemos escapar de él. La Biblia nos dice en varios lugares que tenemos que procurar
no ir a este lugar. Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Si el Señor no escatimó condenar a los ángeles, ¿cómo no nos va a condenar a nosotros que nos ha dado a su Hijo Cristo para salvarnos de la maldad? ¿Cómo vamos a nosotros a desaprovechar ese sacrificio hecho por nosotros que no lo tuvieron los ángeles? ¿Cómo lo vamos a echar a perder? Entonces nos habla acerca de atender diligentemente el llamado que Dios nos ha hecho para que podamos tener seguridad de nuestra salvación y que no vayamos a quedar burlados pensando que somos cristianos y que realmente no lo somos. Hebreos 4:14 dice también, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y todo está relacionado con el Señor Jesucristo. Si tenemos a Cristo, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión? De que creemos en Cristo como el Señor de nuestras vidas y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Si ya recibieron esa salvación, ese sacrificio, que nadie más, ninguna otra criatura recibió eso, entonces retengan la profesión, retengan su llamado. Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero Pablo no está hablando acerca de flagelarse. Ese es el texto que usan los Opus Dei para aplicarse flagelos y un montón de situaciones. Él está hablando en un sentido figurado que no le da rienda suelta a los deseos de su carne, sino que lo pone bajo servidumbre. ¿Para qué? Para que anunciándole a otros que la práctica de pecado lleva a la condenación, no sea él mismo condenado por no hacer aquello que él predica. Hebreos, ¿cómo entonces escaparemos? ¿Cómo escapamos nosotros de las llamas del infierno? En ese pasaje de Hebreos 2 es clave, hermano, cuando nos dice cómo vamos a nosotros descuidar una salvación tan grande. Yo lo exhorto para que vaya a su casa y lo lea después completo ese pasaje porque es grandioso todo lo que dice. Ahí nos muestra la manera en cómo nosotros podemos y debemos escapar de las llamas del infierno. Miren lo que dice. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, cuando fue hecho hombre. Los hombres, dice David en uno de sus salmos, somos un poco menor que los ángeles. Entonces, el escritor de Hebreos está hablando acerca de Jesús en su naturaleza de hombre, cuando fue encarnado, fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El autor de Hebreos está citando acá diferentes partes del Antiguo Testamento, en donde se habla de esto, y lo que
hace notar a los cristianos de aquella época es que cada uno de estos textos hablaba de Cristo y de su sacrificio expiatorio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo fue hecho hombre para padecer por los pecados de todos y llevar nuestros pecados, morir por nuestros pecados y quitarle el derecho al diablo sobre nuestra vida para darnos a nosotros vida, sacarnos a nosotros de la servidumbre del diablo y del pecado para traernos a su reino de luz. Porque ciertamente dice, no socorrió a los ángeles. Y esto es hermoso, hermanos, porque los ángeles que cayeron con Satanás no fueron redimidos por Cristo. Cristo pudo haber dicho, los ángeles son una raza mayor. Si estamos hablando que la humanidad es un poco menor que los ángeles son mayores en cierto sentido que los humanos. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Pero el Señor no escatimó o no tuvo a bien salvar a los ángeles que pecaron, sino que salvó criaturas inferiores, inmerecedores, malagradecidos de su salvación. Y el Señor salvó a esa raza inferior que somos nosotros, sin tener que hacerlo, sin tener méritos para que nosotros fuéramos salvos. Lo peor de lo peor, eso salvó el Señor. Dice, socorrió a la descendencia de Abraham, a los hijos de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estuvo en la carne, padeció lo mismo que nosotros, fue tentado de la misma manera que nosotros, para que pudiera vencer sobre esas tentaciones, para que pudiera vencer sobre esos padecimientos y ahora estar por encima de esos pecados como fiel y misericordioso sumo sacerdote que nos entiende, que tiene cuidado de nosotros, que sabe que somos débiles, que pecamos y que necesitamos su ayuda porque no podemos obedecer la ley. Como sacerdote, Él nos socorre, nos guarda de pecar y nos da la fuerza que necesitamos para obedecer su ley. ¿Cómo escaparemos del infierno? Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos ser socorridos de las llamas del infierno? ¿Cómo podemos escapar del infierno? Aferrándonos a este sumo sacerdote que pudo vencer a la muerte y el pecado y ahora está reinando con Dios y todas las cosas están sujetas a Él y a su autoridad. Entonces Él nos puede rescatar de ese infierno. Él nos puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Él entiende lo que significa estar en esta carne, estar en estos padecimientos y en estos pecados que nos apartan de Él. Entonces Él sabe la manera en cómo librarnos. Así que, dice el autor de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y vamos a encontrar el oportuno socorro. Yo no sé qué es lo que a cada uno de ustedes lo aleja de Dios y lo hace no ganar esa gracia y ese favor para estar delante de Cristo, delante de su trono. Pero eso que te aleja, eso que te impide,
Jesucristo tiene poder sobre eso. Y Él murió para no hacerte esclavo de ese pecado, sino que para sacarte de ahí, para sacarte de las llamas del infierno y llevarte hacia Dios. Entonces tenemos que abrazarnos de ese sumo sacerdote si nosotros queremos escapar de las llamas del infierno. Finalmente, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Desde el principio, en la eternidad, hasta el fin, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección y en su gloria en el trono, cuando nosotros estemos ahí en el día final, Cristo es el vencedor, es el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe qué hizo al Señor ir y morir en la cruz y pagar ese duro precio, dando su vida? ¿Sabe qué lo hizo? Ir voluntariamente ahí, ser clavado y padecer todos esos terribles horrores y sufrimientos. El gozo puesto delante de él. Eso dice Hebreos 12. ¿Cuál gozo? El gozo de ver que en el final de los tiempos, usted y yo vamos a estar delante del trono del Cordero diciendo, santo, 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 digno es el Cordero de recibir toda gloria. Ese gozo llevó al Señor Jesucristo a padecer en la cruz. Si queremos escapar de las llamas del infierno, tenemos que abrazar a nuestro amado Salvador. Tenemos que saber que Él es el autor y el consumador de la fe, que Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, y para que pudiéramos estar ahí en el día final, alabándole y glorificándole con todos los santos, gente de toda lengua, tribu y nación. ¿Cómo escaparemos a las llamas del infierno? Aferrándonos a nuestro amado Salvador. Así que yo les ruego, mis hermanos, si esta enseñanza ha impactado su vida, que pueda recordar eso, que pueda hacer de esto una realidad. El cielo y el infierno son lugares reales. El cielo es un lugar de absoluto gozo y consuelo. El infierno es un lugar de horribles tormentos, donde no hay segundas oportunidades. Ahora, en este momento es cuando nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Recordemos la parábola del rico y Lázaro. El rico le decía al Señor, manda a alguien que le hable a mis hermanos acerca de estas cosas para que estén advertidos. Y el Señor le dijo, no, nadie puede ir de aquí para allá. Y le dice además, a Moisés y a los profetas tienen por testigos. ¿Qué significa eso? Las escrituras dan testimonio de eso. Eso significa que ni aún que vayan personas a testificarles de los horrores del infierno, si no le creen a Moisés y a los profetas, peor que le crean a un muerto aparecido. Así que mis hermanos, el momento para tomar una decisión, el momento para creer en Cristo, el momento para confiar en el Señor, es ahora. Niños, ahora es que ustedes tienen que confiar en Cristo, no cuando se mueran, porque cuando nos muramos ya va a haber sido demasiado tarde. Entonces pongamos nuestra esperanza en Cristo ahora. Él es nuestro sumo sacerdote y Él ha ofrecido un sacrificio perfecto y único para el perdón de nuestros pecados y para garantizarnos la vida eterna
en el cielo con Él. Terminemos orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Ludwig que nos pueda dirigir. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender un poco más acerca del castigo eterno, Señor, en esta ocasión, acerca de lo que espera y lo que nos debería esperar a nosotros si no fuera por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Dios, ayúdanos a vivir siempre teniendo en cuenta de lo que nos has rescatado, Señor, y vivir acorde a ese sacrificio para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a llevar esta claridad, este sentimiento a las personas a nuestro alrededor, Señor, para que sean conscientes del terrible peligro que corren y danos elocuencia suficiente para mostrarles tu gloria, Señor. Danos las palabras, danos el ardor en el corazón para mostrarles cuán necesario es que acudan a ti, Señor, rogando tu misericordia. Por nuestra parte, solo nos queda agradecerte, Señor, por habernos rescatado, agradecerte por este profundo sacrificio que has hecho para gloria de tu nombre, para salvarnos, y rogarte que nos ayudes a vivir conforme a eso, Señor. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares, Señor, y no permitas que esto sea parte de nuestras mentes en lo que nos quede de vida, Señor. Te amamos, papá. Amén y amén.